Bueno, el tema que a mí me correspondió fue la insuficiencia renal y la posrenal. Qué pena, lo que no me deja pasar. Listo. Bueno, eh, antes de entrar como en contacto en lo que viene a ser la insuficiencia renal y posrenal, tenemos que tener en cuenta que ambas son derivadas de lo que es la insuficiencia renal aguda. Son dos de las tres clases que podemos encontrar. Como bien sabemos, lo que viene a ser la insuficiencia renal aguda va a ser lo que es el deterioro de la función fisiológica de nuestros riñones, comprometiendo la parte de la filtración y demás para los desechos de la sangre. Lo que vamos a poder encontrar normalmente va a ser la elevación de la urea y la creatinina en un lapso de tiempo de días a semanas. Podemos diferenciar básicamente una insuficiencia renal aguda de una crónica acorde al tiempo que esta, que esta lleve como transcurriendo, ya que la aguda son menos de 3 semanas y en la crónica vamos a encontrar que ya son más de 3 meses con esta insuficiencia. Em, Además de esto, también vamos a encontrar que la insuficiencia renal aguda, vamos a encontrar lo que es el cuerpo del riñón edematizado, como hinchado, lleno de líquidos, en la mayoría de casos, ya que también podemos encontrarlo deshidratado. Y por otra parte, vamos a encontrar lo que es la insuficiencia renal crónica, la cual pues será un riñón que va a estar mucho más pequeño y va a estar midiendo menos de 10 centímetros en una imagenología de ecografía de pelvis. Además de esto, también encontraremos que en su cuerpo vamos a encontrar múltiples cuerpos nodulares, o también que va a tener una consistencia de carácter fibroso. Bueno, para llevar a cabo lo que es el estudio de lo que es la función, la función, la insuficiencia renal, tenemos que tener en cuenta lo que son las funciones renales. Para llevar a cabo el estudio de estas funciones renales, tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de casos, lo que es una insuficiencia renal no va a presentar una sintomatología concisa, muchas veces es asintomática, por lo cual pues tenemos que basarnos básicamente en los estudios de la parte de la orina del paciente y en la parte de los exámenes de sangre. En estos, más que todo en la parte de los exámenes de sangre, vamos a poder encontrar lo que viene a ser una hiperazodemia, lo que pues también hace referencia a encontrar compuestos nitrogenados, ya sea por ejemplo el caso de la urea o la creatinina, en cantidades elevadas, lo cual pues nos puede dar índices de una insuficiencia. Eh, Estas dos, pues vamos a ver lo que es el BUN, pues también conocido como lo es nitrógeno ureico en sangre, que si lo encontramos a mayor de 30 miligramos por decilitro, pues es una de las razones. Al igual que la creatinina, si la creatinina la encontramos mayor a 1,5 miligramos por decilitro, pues también son indicios de una insuficiencia renal. Además de esto, tenemos que tener en cuenta lo que viene a ser el filtrado glomerular de nuestro paciente. Para poder sacar como que el dato de este filtrado glomerular, tenemos dos fórmulas. La primera es la fórmula de clearance, en la cual pues normalmente se pide un examen de orina de 24 horas, un examen de creatinina en orina y un examen de creatinina en suero o pues sangre, con el fin de pues poder hacer como que los repentinos cambios en esta fórmula, la cual pues es como más detallada y más precisa según lo que pude investigar. Y pues obviamente también a la hora de pedir tantos datos, pues se requiere un poquito más de tiempo pues para la toma de exámenes y demás. Una vez que se tengan estos datos, lleva, se lleva a cabo lo que es el cambio de estos datos para poder em, tener como que un resultado asertivo. Entonces, en primer lugar, vamos a tener en este espacio, en el primer espacio, vamos a poner lo que es la creatinina en orina, la cual se va a multiplicar por el volumen urinario en mililitros del paciente y por 1,73. En la parte de abajo vamos a hacer el reemplazo y vamos a poner aquí lo que viene a ser la creatinina en suero del paciente, obviamente.
1440 por lo que viene a ser la superficie corporal. Para tener la fórmula, bueno, el dato de la superficie corporal del paciente, vamos a tomar lo que es la talla en centímetros de este, la vamos a sumar al peso en kilogramos y le vamos a restar 60. Y esto lo dividimos entre 100 y nos va a dar lo que viene a ser la superficie corporal. En caso tal de no poder contar con un tiempo bastante prolongado para la toma de estos exámenes, si estemos más que todo en un caso como crítico, en una insuficiencia de carácter súbito, podemos tomar como tal lo que es la segunda fórmula, la cual es un poco más básica. Y en esta únicamente vamos a necesitar lo que viene a ser la creatinina en suero del paciente para poder tener un resultado acerca del filtrado glomerular. En caso tal de que el paciente sea de sexo femenino, se tiene que multiplicar esta fracción que está aquí por 0,85. De lo contrario, pues no se toma en cuenta. Para, para tener de forma más asertiva lo que es como que el nivel de deterioro que posiciona al riñón en como una especie como de clasificación, vamos a usar la siguiente tabla, la cual pues nos va a servir y vamos a usar la mnemotecnia de rifle, pues debido a la R por riesgo, la I por injuria, F por fallo, L por lost, o en este caso pues pérdida, y la E es de end, que en este caso sería terminal. Gracias a esta tabla pues vamos a poder como que determinar el nivel de insuficiencia, el nivel como de o el plazo que lleva, bueno, no, el tipo de insuficiencia que está presentando nuestro paciente. En este caso, pues, desde la R hasta la P, que en este caso sería L para nosotros, estaríamos en presencia de lo que son insuficiencias renales agudas, en las cuales pues podemos ver que los criterios de filtrado glomerular y lo que es el flujo urinario pues van cambiando conforme ya sea al tiempo o al el nivel de efectividad que tiene el filtrado glomerular. En caso tal de que se llegue a una insuficiencia renal, que ya un tiempo de más de 3 meses, ya llegamos a la etapa terminal, pero no es como tal una etapa terminal en la que como tal el riñón se dé por perdido, sino que es la finalización de la clasificación de una insuficiencia renal aguda y pasaría a ser una insuficiencia renal ya de carácter crónico. Bueno, ya entrando en lo que me compete, tenemos por primer lugar lo que es una insuficiencia prerrenal. La insuficiencia prerrenal va a ser la más frecuente, es la que más se presenta, tiene un 70% de probabilidad de que ésta sea, y se va a presentar por múltiples razones, ya sea una vasodilatación sistémica, un gasto cardíaco disminuido, una hipovolemia ya sea de índole de una deshidratación o de carácter hemorrágico, o una vasoconstricción de arteriola aferente. Eh, lo de la vasoconstricción de arteriola aferente hace énfasis a que, pues, básicamente en lo que va a ser el- en las nefronas, en la parte del riñón, vamos a presenciar, pues, una constricción que no nos va a permitir como que el flujo sanguíneo de una forma normal, de una forma correcta, lo cual no va a permitir lo que viene a ser, pues, el debido filtrado y, pues, puede llegar a generar una necrosis tubular. En este pequeño recuadro que ven abajo, son básicamente los datos que tenemos bueno, que nos van a dar indicios a poder determinar si es una insuficiencia prerrenal, renal o posrenal. Entonces pueden ver que el BUN y la creatinina va a ser mayor a 20. La urea tanto en orina como en sangre va a ser mayor a 10, creatinina tanto en orina como en sangre mayor a 40 y así sucesivamente. Em, la excreción fraccionada de sodio en prerrenal va a ser menor al 1% y en lo que viene a ser la insuficiencia porrenal vamos a ver que es mayor al 1%. Bueno, como segundo punto vamos a tener lo que es la insuficiencia porrenal. La insuficiencia porrenal también se puede encontrar como una insuficiencia de carácter obstructivo, ya que pues se presentan problemas a nivel de las vías urinarias, ya sean los uréteres o la vejiga.
Este se puede encontrar de cuatro formas, las cuales están viendo: la intraluminal, intraparietal, comprensión extrínseca y de carácter neurógeno. En la intraluminal normalmente se lleva a cabo debido a la litiasis, a coágulos o tumores que se puedan encontrar. A nivel intraparietal vamos a encontrar lo que son estenosis, normalmente en los uréteres, tumores o malformaciones. En lo que es la compresión extrínseca, vamos a poder presenciar lo que son adenocarcinomas de próstata que nos pueden, pues en el caso de hombres, que nos pueden hacer como comprensión de una forma externa de los uréteres, pues evitando el flujo de la orina. También podemos encontrar también problemas debido a riñón en herradura y también tumores. Por último, en la parte de neurógenos, podemos encontrar lo que es una vejiga neurógena o también lo que se conoce como un reflujo vesicoureteral, el cual pues hace que la orina que ya estaba llegando a la vejiga pues se devuelva y esto impida como que el almacenamiento para su posterior excreción. Básicamente en este recuadro, algo como que bueno, está como que un pequeño resumen de los tres tipos de insuficiencia renal aguda que podemos encontrar. La renal pues no se mencionó ya que pues como tengo entendido era un tema de una compañera, entonces pues igualmente aquí están como que a nivel etiológico lo puede generar, a nivel clínico lo que vamos a encontrar, el diagnóstico que nos va a dar como las indicaciones de qué tipo de insuficiencia renal aguda es y el tratamiento que normalmente se lleva a cabo. Por último, tenemos este esquema en el cual vamos a partir desde el punto de lo que es de lo que es una insuficiencia renal. Entonces, para poder pues llegar a cabo, pues obviamente ya tenemos en cuenta que ya llegamos hasta esa insuficiencia pues a partir de que tuvimos una anamnesis, una buena diferenciación de patologías y demás. Entonces, vamos a llevar a cabo lo que es una ecografía de pelvis, pues para poder diferenciar qué tipo de insuficiencia es. Si es una de carácter crónico, pues como se mencionó anteriormente, vamos a poder observar o presenciar lo que son riñones en una imagen de un tamaño menor a 10 centímetros, pues con cuerpos nodulares y demás, y pues se lleva un debido proceso para este. En lo que es una insuficiencia aguda posrenal, o sea, una obstrucción, eh, vamos a, se va a tratar a partir de lo que es un sondaje vesical o una nefrostomía percutánea, que básicamente es como a través de una sonda se llegaría al cuerpo del riñón con el fin de poder hacer hacer como una evacuación de los desechos y la orina que esté ahí congestionada. En caso tal de que sea una insuficiencia renal aguda, tenemos que tener en cuenta que esta se puede clasificar ya sea en renal o en renal. Eh, Uno de los grandes indicios que nos puede ayudar en esto es la cantidad de sodio que podemos encontrar en orina. Si es menor a 20, va a ser una insuficiencia de carácter renal y nos vamos a basar en el volumen de los riñones. Si este está disminuido, pues evidentemente pues se trataría al paciente con hidratación, perdón, y si está aumentado o es decir de carácter hematoso, eh, buscaríamos la manera, bueno, buscaríamos darle furosemida al paciente con el fin de que pueda evacuar estos cuerpos hematosos para devolverle el volumen normal al riñón. En caso tal de que el sodio en vez de estar disminuido esté aumentado, vamos a estar hablando probablemente de lo que es una necrosis tubular aguda, también conocida también como una insuficiencia parenquimatosa. Si la causa es algún factor tóxico, algo que nos esté como que le que esté intoxicando la parte del riñón, pues se va a llevar a cabo lo que es retirar este elemento tóxico y posteriormente un manejo sintomático con el fin pues de dar una mejora progresiva al paciente. En caso tal de isquemia, pues solamente se tendría en cuenta lo que es la parte sintomatológica que presenta el paciente y se le daría un tratado adecuado a este
una mejora progresiva. Gracias. Devolvamos un poquitico las diapositivas anteriores. ¿Nosotros? Esta me gusta. Ok. Pues mire, aquí la, entre la insuficiencia prerrenal, la renal y la posrenal. Primero es digamos que la frecuencia de presentación. La insuficiencia prerrenal es la más frecuente, pero tiene una ventaja y es que digamos que es la más agradecida. Se presenta principalmente por cuadros de hipovolemia, de cualquier etiología, desde una deshidratación por una diarrea hasta un paciente con un shock hipovolémico. Pero cualquier situación que disminuya el flujo a nivel renal, el flujo efectivo a nivel renal, recuerden que ya habíamos mencionado que el flujo renal es el que finalmente estimula y genera eh, es la que finalmente genera la presencia, digamos que la filtración. Entonces, cuando no hay un flujo efectivo, puede generar finalmente una caída de la filtración y por ende una lesión renal. Menos frecuente es el uso de AINES y ECAS, pero siempre es importante tenerlos en cuenta, sobre todo en pacientes que puedan llegar a tener una constricción de la arteria aferente. En ese tipo de pacientes es importante evaluar muy bien la posibilidad de una hipertensión arterial secundaria. Eh, Estos son los pacientes que a pesar de ustedes, de que presentan cifras tensionales muy altas, que a pesar del manejo intensivo, con más de 2 antihipertensivos, habitualmente 3 antihipertensivos en dosis máxima, con el cual es diurético y que a pesar de eso no se obtenga la meta. Entonces, es ahí donde uno sospecha una hipertensión arterial secundaria o conocido también como una hipertensión arterial resistente, ¿no? O en pacientes muy jóvenes o en pacientes como que no tienen los riesgos cardiovasculares muy claros o la antecedente familiar de una hipertensión que esté presentando una hipertensión de muy altas cifras en un paciente, digamos que un poco atípico, por llamarlo de alguna manera. Básicamente, como hay una caída de la filtración glomerular, pues la orina habitualmente va a estar disminuida, es decir, el paciente va a presentar oliguria y habitualmente un incremento de la concentración de la orina con un incremento de la osmolaridad urinaria, tanto digamos que la concentración de esa orina va a ser elevada. ¿Por qué? Porque pues lo que está tratando es de, en menor cantidad de fluido, eliminar la mayor cantidad de desechos posibles. Lo mismo que va a haber en pacientes digamos que una pérdida, digamos que disminuida de la cantidad de, de líquido, de solución, para tratar eh, de, de preservar esa volemia que se está perdiendo o esa perfusión dentro del riñón. ¿Listo? La prerrenal tiene una característica puntual y es que básicamente es tratar la causa primaria. Si es porque el paciente está sangrando, pues detener el sangrado, o si el paciente está deshidratado, hidratarlo, si el paciente tiene un problema ya no tanto de volemia, sino de perfusión del riñón porque hay un problema de bomba, pues manejarle la función de bomba cardíaca eh, en este tipo de pacientes. Y habitualmente tiene un muy buen pronóstico cuando se interviene de una manera temprana y oportuna. El paciente responde muy bien eh, y puede recuperar incluso toda su función renal previa. ¿Listo? Tiene un muy buen pronóstico. La insuficiencia renal ya establecida digamos que son menos frecuentes, pero ya vimos la clase anterior que tiene una gran cantidad de etiologías, glomerulonefritis, vasculitis, tóxicos, lesiones eh, por, por infecciones, enfermedades inflamatorias propias del riñón. O sea, son múltiples las causas o enfermedades como el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico son más propios de afectación renal como tal, por enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades inmunorreumatológicas, la misma hipertensión. En este paciente ya el tema de que la oliguria, que es lo que habitualmente se presenta en falla prerrenal, que como vimos es una caída de la filtración, aquí puede ser normal
baja o incluso puede ser alta. Algunos pacientes con insuficiencia renal tienen incluso diuresis adecuadas o diuresis aumentadas. Hay una ventaja y es que la falla renal oligúrica tiene peor pronóstico que la que es poliúrica o digamos que tiene una diuresis normal. Entonces, lo ideal es tratar de preservar la diuresis como parte de los mecanismos para proteger el riñón. ¿Por qué? Porque tienen mejor pronóstico aquellas fallas renales donde la diuresis se conserva. Y, y también hay que tratar básicamente la causa. La osmolaridad urinaria y las características urinarias pueden variar dependiendo de, obviamente, el tipo de afectación. Como vimos, puede haber proteinuria o no puede haber proteinuria, puede haber hematuria o no puede haber hematuria, o cilindros de diferentes características puntualmente dependiendo de la causa de la insuficiencia renal. ¿Listo? Y posrenal es una de las causas menos frecuentes, pero digamos que es de las que tienen clínica más florida y tienen múltiples causas porque puede estar afectada no solamente por afectación de la vía urinaria como tal, sino de órganos extraurinarios, como puede ser los afectación por órganos reproductivos o por afectación, por lesiones tumorales, por procesos obstructivos, llámense por una hiperplasia prostática, por una lesión estenótica relacionada de pronto con un trastorno congénito, o por procesos infecciosos, o por, digamos que lesiones tumorales. Estas son como múltiples causas que siempre debemos evaluar. En esta la clínica es mucho más florida, ¿por qué? Porque el riñón sano se empieza a congestionar habitualmente por una obstrucción de la vía urinaria y hay una congestión que va a dilatar los uréteres, que como vimos son órganos huecos, y esto como ya lo hemos visto muchas veces, la afectación de órganos huecos va a generar dolor tipo cólico. Puede aparecer incluso en urolitiasis. Entonces, si el paciente tiene una urolitiasis, pues va a tener toda la clínica establecida de urolitiasis, solamente que va a haber un deterioro en el funcionamiento renal. En un paciente con urolitiasis, con procesos como HPV, pues con LUTS, con síntomas de obstrucción urinaria por cualquier etiología o procesos infecciosos, se debe controlar la tasa de filtración glomerular, porque estos procesos, a pesar de ser postrenales, pueden llegar a afectar el riñón. El dolor lumbar puede estar presente, sobre todo cuando ya hay cuadros de hidronefrosis que pueden ser compromisos incluso muy severos y que finalmente van a llevar a deterioro de la tasa de filtración relacionado con un compromiso importante renal. Lo malo es que en muchos de estos pacientes, a pesar de que usted mejore la obstrucción, si se hace de manera muy tardía, habitualmente el paciente no va a recuperar de manera, digamos que tan significativa su función renal porque el daño ya está causado. Entonces, miren cómo independientemente de la etiología, ustedes siempre deben evaluar cuál es la causa para determinar cuál es el tratamiento. No hay como un tratamiento único para todas las fallas renales, va a depender de acuerdo a la causa. Lo que sí hay que tratar en estos pacientes es de preservar la volemia, tratar de preservar la perfusión de ese riñón, tratar de preservar el estado, digamos, metabólico y ácido base del paciente. Recuerden que el riñón tiene una función no solamente de filtración, sino también tiene otras funciones adicionales como la producción de eritropoyetina, digamos que actividades endocrinas específicas. Entonces es importante tenerlo en cuenta a la hora de determinar cuál va a ser el manejo puntual del paciente. Y entre más diuréticos se le dé al paciente, digamos que una forma de preservar el riñón es mantener la diuresis, entonces se le puede dar una buena perfusión para incrementar la filtración y el manejo con diuréticos puede ayudar en algunos casos. Esto es básicamente como la diapositiva que me parece más importante. Está muy chévere digamos que la clasificación y muy clara para que todos lo tengan en cuenta. ¿Listo? Profe, una pregunta. Ajá. ¿Me puedes recordar en qué casos es cuando ya al paciente se le debe realizar diálisis? Habitual, bueno, entonces digamos que hay que recordar que hay unas tasas de filtración. Lo vimos la clasificación por estadios, ¿lo recuerda?
Sí, más o menos. No, más o menos, no, tienen que tenerlo claro para poder hablar del tema. Entonces, recuerden que hablábamos de que la filtración la clasificamos en varios estadios de acuerdo a como la tasa de filtración, que la podemos hacer a través de una depuración de creatinina o de una estimación a través de las fórmulas de Crocov-Gauss, de CKD-EPI, de MDRD. Son diferentes fórmulas o formas de calcular la tasa de filtración. La tasa de filtración nos va a determinar un poco cuál es el porcentaje del funcionamiento renal de ese paciente. Entonces lo vamos a clasificar en 5 estadios puntualmente. El estadio 1 es aquel que está por encima de 90. Habitualmente, incluso pacientes con enfermedades de estadio 1 pueden estar en estados de hiperfiltración. Vimos que incluso en algunos pacientes puede llegar a 130, 140, pero eso no quiere decir que el riñón esté funcionando normal. A veces esos estados de hiperfiltración es un mecanismo inicial de defensa del riñón para una injuria que se está presentando. Llámese una hipertensión arterial, una diabetes mal controlada, cualquier otro tipo de causa. Inicialmente el paciente trata de compensar su funcionamiento hiperfiltrando. Luego viene el estadio 2, que va entre 60 y 90. En ese tipo de pacientes, digamos que ya uno está un poquito más alerta porque está pasando algo en este riñón, pero también puede presentarse, digamos, como parte normal del envejecimiento. Recuerden que habitualmente asociado al envejecimiento va a haber una caída progresiva de la tasa de filtración y que como vimos, el cálculo que nosotros hacemos es basado en creatinina, entonces también va a depender mucho de la masa muscular y en el adulto mayor la masa muscular también va disminuyendo. Entonces, digamos que son factores importantes a tener en cuenta, pero es un signo de alarma cuando un paciente ya está en un estadio 2. El estadio 3 lo clasificamos en dos grupos, 3A y 3B. 3A cuando está entre 45 y 60 y 3B entre 30 y 45. Algunos medicamentos ya en estadios 3B, incluso 3A, hay que empezar o a, digamos que ajustar su dosis porque pudiera llegar a ser tóxico porque su metabolismo es netamente renal, entonces si nuestro riñón no está funcionando plenamente se podría acumular. Y es ya un signo incipiente, digamos que ya claro, de que hay una afectación del riñón por cualquiera de las causas. Podemos tener un paciente con un HPV, o un paciente con una diabetes, o un paciente con una enfermedad inmunorreumatológica, pero ya estamos diciendo ahí, esa enfermedad, esa causa establecida o no establecida, nos está afectando el funcionamiento normal del riñón. Luego viene el estadio 4, que es el considerado como un estadio, en algunos, el estadio 4 que va desde 30 a 15, algunos los mencionan como un estado predialítico. Algunas guías hablan específicamente de más de 20 a 15 como el estado de prediálisis, porque es como el más cercano al estadio 5, que es el estadio que requiere terapia de reemplazo renal. En el 3B y en el 4, en este 4, se va a hacer ya más evidente la presencia de una deficiencia de eritropoyetina. Entonces el paciente ya puede empezar a tener cuadros de anemia asociado a la enfermedad renal crónica. Es mucho menos, como yo les decía, si es un paciente con un estadio 2 y tiene una anemia, no le podemos achacar la anemia a un estadio 2. Debemos pensar de que probablemente esa anemia sea de otra causa y hay que seguirle buscando al paciente, porque como ya empezamos a ver el tema de anemias, digamos que las etiologías de las anemias son múltiples. Y el estadio 5, que es el estadio, digamos que enfermedad renal terminal, habitualmente son los pacientes que requieren terapia de reemplazo renal, llámese hemodiálisis o diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque ya el funcionamiento del riñón es mínimo o nulo y el paciente puede llegar digamos que a presentar desequilibrios hidroelectrolíticos o ácido-bases relacionados con la acumulación de sustancias de desecho. Entonces, el estadio 5 es el estadio que se considera como un estadio dialítico, el estadio 4 como un estado predialítico, pero es importante tener en cuenta que no todos los pacientes que no están en estadio 5 van a ir a ser llevados a diálisis. Cada caso se debe individualizar. La gran mayoría seguramente irán a diálisis, pero hay de pronto algunos pacientes, sobre todo adultos mayores, muy frágiles, o pacientes ya con enfermedades en estadios muy avanzados o enfermedades en estadios terminales, que no los hacen candidatos a este tipo de terapia porque primero es una terapia que tiene altos riesgos,
tanto de complicaciones durante como después del procedimiento, y adicionalmente implica un costo significativo para el sistema de salud que lo que busca es mantener un paciente en un buen estado. Y si el paciente ya de base no tiene, digamos que un sustrato para un buen estado, pues uno evalúa puntualmente si el paciente es candidato o no al inicio de hemodiálisis. Esa es básicamente como la clasificación. ¿Respondí la pregunta? Sí, profe, gracias. Ok, bueno. Vamos a hacer el último examen renal. Ya les aviso para que entren al aplicativo. En el anterior no les fue muy bien por lo que vi. Bueno. Este está un poquito más fácil que el anterior. Listo, ya pueden ingresar. El examen se llama Mauricio 9314.
Un minuto. Bueno, vamos a revisar los resultados. Espere, vamos haciendo. El sedimento urinario nos puede orientar un poquito más hacia la etiología, sobre todo la presencia de algunos cilindros o de algún tipo de células, por ejemplo, hemáticas, la forma de esas células hemáticas, la presencia de algunos cristales. Eso nos puede orientar de pronto más a etiología que así es aguda o crónica. La ALT y la AST realmente son pruebas de función hepática, no tienen una indicación en este momento. Y las radiografías óseas muestran más, podrían mostrarnos sobre todo más cambios desde el punto de vista de la presencia de osteoporosis por alteraciones más suprarrenales que renales como tal. ¿Listo? La segunda pregunta, ¿cuál prueba realizaría para predecir la aparición de nefropatía diabética? A, proteinuria de 24 horas, B, uroanálisis, C, creatinina, D, ecografía renal, E, microalbuminuria. ¿Qué contestaron, muchachos? Yo coloqué uroanálisis, profe. ¿Por qué? Pues me orientó más que todo, pues, analizar la presencia de glucosa en la orina, ¿no? Glucosa en la orina. Ok. ¿Recuerdan en qué consiste el dintel renal de la glucosa? ¿Cómo, profe? ¿Recuerdan en qué consiste el dintel renal de la glucosa? Cuando la glicemia